Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Qué alegría una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor y poder meditar en ella, que siempre, siempre nos hace bien. El día de hoy vamos a estudiar el libro de los Gálatas, capítulo 1 y 2.
Pero antes vamos a orar, vamos a hablar con Dios para que Él nos sea guiando en este día. Buen Dios y Padre eterno, queremos darte las gracias porque tú nos has permitido tener un hermoso día de vida, acompañado de tu amor, de tu bondad. Asistimos a la escuadrica en la mañana, nos fuimos gozosos y contentos del culto. Y hoy queremos, Señor, esta tarde seguir haciendo de tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestra vida. Y haznos entender de que tú eres el único camino. Que todo lo que hagamos tiene que ser basado en ti, Señor. Gracias por todo. Quédate en medio nuestro. Utilízame para poder entregar tu palabra. Primero a mi vida y también a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, algunos se refieren a este libro de Gálatas como la carta de la libertad. Martín Lutero, es más, nuestro gran Martín Lutero, se refiere de él como la carta magna de la libertad cristiana. A través de este libro y de otros escritos de la Biblia, Martín Lutero redescubre el tema de la justificación por la fe. Antes, les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Gálatas y lo tengan abierto, capítulo 1 y 2 el día de hoy. Sigamos. Y la justificación por la fe fue lo que descubre Martín Lutero. Pero ¿qué es la justificación por la fe? Es que Dios, por los méritos de Cristo, nos termina justificando de nuestros pecados. Al aceptar nosotros por intermedio de la fe el sacrificio de Dios, la muerte de su Hijo, y por medio de este la paga de la culpa de mi pecado, y por consiguiente me otorga la salvación. Es decir, somos justificados, somos perdonados. Es por la justicia que viene a través de la fe y que se refleja en una vida de santificación. Pero una santificación, ¿qué incluye? ¿Qué incluye la santificación? Incluye la obediencia como resultado de la presencia de Cristo y no para ganar la salvación. Leamos. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Se introduce para decir, mi investidura no es mía, ni de los hombres. Estoy aquí por Jesucristo, por Dios el Padre, quien levantó a Cristo de los muertos. Él describe a las iglesias que están en la región de Galacia. Y le dice, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así, directamente Pablo introduce que la muerte de Cristo nos salva de la muerte del pecado, y a través de esa muerte de Jesucristo que podemos obtener el perdón de nuestros pecados, gracias a que Él vino para rescatarnos de este mundo malvado y echado a perder. Desde el versículo 6 en adelante nos encontramos con el tema principal del capítulo y del libro. Y el tema principal es el Evangelio, es el anunciar las buenas nuevas de perdón, de salvación. El versículo 6 lo dice de esta manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, creen que hay otro evangelio. Había un grupo de personas que estaban diciendo, oye, hay otro evangelio, hay otro tipo hay otra alternativa para esto. ¿Ya? Pero no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas provienen de Cristo. De un Cristo que vino a esta tierra, que muere, que paga con su muerte la culpa de nuestro pecado y que a través de su resurrección asegura la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No hay otro evangelio. Venga quien venga, así venga a un ángel y lo anunciare otro evangelio, en todo caso, no será un ángel de Dios. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Mira lo que está diciendo Pablo. Si fuese, hablando de Pablo que dice, si fuese que lo que yo diga no es popular a los que traen otro evangelio, no les cae bien mi mensaje, pero yo no estoy acá para agradarme a mí mismo, ni para agradar a los demás. Yo estoy para agradar a Cristo. Oye, cuando uno entrega la palabra del Señor, no está buscando la aprobación del hermano, de la hermana, del diácono, del, del siervo, del pastor. Uno busca agradar a Dios. Y a veces lo que uno dice es fuerte. Y se lleva varias críticas de repente, pero hermano, ¿pero por qué usted dice tal cosa? No. La palabra de Dios es clara. Uno cuando predica no busca agradar a los hombres, sino busca hablar lo que Dios desea realmente para nuestras vidas. Dice, yo estoy para agradar a Cristo. Por eso digo que no hay otro evangelio, no hay otro elemento de salvación. Y él, Pablo, va a repetir este concepto más de una vez en sus cartas. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Por eso es evangelio. Porque es de Dios. Si fuese invención humana, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hay una buena noticia con respecto a este único evangelio. Versículo 13. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo que este evangelio le llegó por revelación de Jesucristo. Me lo dijo el Señor, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ustedes saben, está diciendo Pablo, mi pasado, ustedes conocen lo que yo hacía anteriormente. Yo perseguía a la iglesia. Ya que no pensasen como yo, simplemente los destruía, los aniquilaba. Ustedes saben que yo siempre no siempre creí, disculpen. Era sincero, pensé que hacía lo mejor, dice Pablo. Pero no lo hacía y perseguí para destruir en la práctica. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un hombre sabio. Había estudiado con los mejores. Y aventajaba mucho en cuanto a su conocimiento y en cuanto a su celo por preservar lo que él creía y pensaba y había estudiado que era correcto. Pero estaba persiguiendo lo más correcto de los correctos, el evangelio de Cristo. Es decir, por tener pensar que hay otro recurso de salvación. Pablo perseguía pensando que había otro recurso. Pero no, estaba totalmente equivocado. Él pensaba que siguiendo las tradiciones, lo que estaba escrito, lo que él había enseñado, con eso iba a alcanzar la salvación. Y que todos aquellos que hablaban que solo Cristo, que a través de Jesucristo y su muerte, y aceptándolos alcanzar la salvación, era lo incorrecto. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo bien, cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice Pablo, yo estaba perdido en lo que pensaba, y peor, yo perseguía a los que creían, pero Dios ya me había apartado desde el vientre de mi madre, desde antes que yo naciera. Que es por eso que nosotros, hago un paréntesis, defendemos la vida. Y decimos no al aborto. Desde el vientre de mi madre, de que antes yo naciera, de cuando era un fetito, un cigoto, Dios ya me había visto y tenía un plan para mi vida. Continuamos. Dice Pablo, yo estaba perdido en lo que pensaba y peor, yo perseguía a los que creían. Desde el vientre de mi madre, ella me tenía un propósito y un sueño para conmigo. Un día me llamó, y cuando me llamó,
no fui rebelde. Ese llamado acepté y además me comisionó para que yo predicara. Por eso yo predico, dice Pablo. Por eso dedico a esto mi vida, ya que mi vida depende de Él, de Dios, y la suya y la mía. Nosotros dependemos generalmente de Dios, o constantemente, seamos más fríos. Dependemos siempre de Dios, o estamos apoyándonos en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en lo que hemos logrado. Sin siquiera saber de lo que hemos logrado, se lo debemos a Dios. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Y sí, tuvo él contacto con otros apóstoles, ya que me lo transmitió directamente con Dios. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en nuestro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en nuestro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo defiende su ministerio y su apostolado, que se inicia en el llamado y en la autoridad de Dios, pero lo hace no para defenderse a sí mismo, sino para defender la trascendencia del mensaje y para decir que ese es el único evangelio, no el de él, porque él no tiene un evangelio, es el evangelio que proviene de Dios y que Dios le transmitió. Queridos hermanos, nosotros también nos enfrentamos a muchos evangelios, muchas teorías, corrientes filosóficas y religiosas, comunitarias, todas pueden tener su lugar. Pero evangelio hay uno solo. Jesús murió por todos nosotros, pagó el precio de nuestros pecados y con su sangre abrió para ti y para mí un camino de esperanza. Es esta la hora de aceptar este bendito y único evangelio. La justificación por la fe, entonces, aquello que hizo Jesucristo por ti y por mí. Capítulo 2. El segundo capítulo del libro de Gálatas, escrito por el apóstol San Pablo, es el libro al que habla fuertemente sobre la salvación y que a través de la fe podemos recibir única y exclusivamente en los méritos de la gracia y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el tema anterior sobre la justificación, la salvación y el único camino. En el capítulo 2, el apóstol San Pablo nos vincula un poco al momento en que fue contactado y conectado con los otros apóstoles. Y lo hace de esta manera. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles. San Pablo se va a presentar a los apóstoles. Les cuenta que fue por revelación de Dios y como Dios le pidió que vaya y que Dios le había dado el ministerio de predicar a los gentiles, la predicación a los que no eran judíos. Los apóstoles estaban encargados de hablar al pueblo judío y a toda esa nación. Sin embargo, Pablo tuvo la gran comisión, el gran llamado, la gran petición de ir a predicar a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Es decir, que en parte, en gran parte, por decir el 100%, que ha llegado a nosotros, será que Pablo se dedicó a hablar a los gentiles. Versículo 3. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Había una discusión teológica, religiosa, si el circuncidarse era señal de religiosidad y era también garantía de salvación. Y había quienes practicaban y creían que esa
marca física exterior. Estaba asegurándose la religiosidad y también la salvación. Sí, así, pero hermano, muchos lo hacían, pero si yo me circuncidé, vivía una religiosidad. Y Pablo no estaba hablando de una religiosidad, estaba pidiendo vivir una vida en Cristo, más allá de la religiosidad. Decía Pablo, lo que yo pueda adquirir con mis propias fuerzas, mis propias manos, no me sirve para alcanzar la salvación. No basta. Lo que basta es seguir a Cristo, aceptarle como mi Señor y Salvador. Digamos, uno puede tener una marca, un amuleto en nuestro cuerpo grabado, pero eso no nos asegura nuestra salvación, ni siquiera teniendo la Biblia de nuestro tatarabuelo, o los bosquejos de nuestro padre que predicaba, ni por tener una familia que desciende de la iglesia, la sede de una cuna cristiana. Nada de eso me garantiza que yo soy salvo. Nada de eso garantiza que yo me voy a ir al cielo con el Señor. Porque la salvación tiene que ver con la actitud y con la disposición de creer, de aceptar y de vivir por Cristo y en Cristo. Estoy diciendo que tenemos que aceptar en nuestra vida a Jesucristo. Por eso Pablo entra en la discusión de este tema que ya se había instalado en la iglesia. Sí, los gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos. No, señores. No es por obras. Es por gracia. Es por la justificación por la fe. Ya no es por lo que yo pueda hacer. No es por llevar un cordero, un palomo. Por circuncidarme. Es simplemente aceptando al Señor Jesucristo en mi corazón. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Queridos amigos y hermanos, al llevar el Evangelio es mucho más, el llevar el Evangelio es mucho más que una marca externa. Es mucho más que un amuleto colgado en nuestro cuello. Es mucho más que una pulsera o un reloj en nuestra muñeca. Es más que ir al templo todos los domingos. Es más que escuchar la predicación en la tarde todos los domingos. Es más que vestirme como un cristiano, entre comillas. Es más que sentarme a leer la Biblia. El Evangelio es la aceptación de Cristo, de la libertad que solo su presencia produce al liberarnos de la esclavitud del pecado. Es una experiencia real con el Señor, todos los días. Todos los días. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en nuestro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos acordásemos de los pobres, no nos olvidásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo insiste en mostrar un Dios tan amplio que busca la salvación, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, de los que no eran judíos, es decir, la salvación para toda la humanidad. Es lo que estábamos diciendo delante. Pablo se dedicó a salir de ahí y a hablar afuera. Es lo que nos toca a ti y a mí. No solamente hablarle a los bautistas, o a los metodistas, a los presbiterianos. ¿Qué gracia tiene traer hermanos de otra iglesia? Me gané un hermano. No, usted se trajo un hermano. Tenemos que ir afuera y predicar del Evangelio a los gentiles.
trayéndolos a la iglesia, hablándole, entregándole un tratado. Pablo lo hizo, teniendo un pasado tormentoso. Dios lo limpió ese pasado y lo hizo una nueva criatura. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasaba? Había quienes creían que los gentiles y también las mujeres no podían ser y depositarios de la salvación que Dios ofrece a todos. Según su palabra, de hecho, la religión de muchos, con la oración de muchos, era: Señor, ellos hablaban así: Señor, te doy gracias porque no soy gentil, ni mujer. Merezco la salvación. Yo no soy gentil, yo no soy mujer, yo merezco la salvación. ¿Usted se imagina estar hablando así? Gracias, Señor, porque yo no soy mujer. Porque no soy un gentil, gracias te doy. Oye, Pablo insiste en mostrarnos que no es una apariencia exterior, no es una camiseta colgada, que la religión tiene que ver no con una apariencia. Sí, la apariencia también tiene su lugar, siempre y cuando lo que parecemos es el resultado de lo que somos. Si no, no tiene sentido. Pero esta apariencia tiene que ser de aquí. No que saco del perchero y me pongo mi traje de cristiano el día domingo, o para aparentar ser cristiano. Tiene que ser una vida diaria, 24 horas, de acá dentro del ser, del corazón. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si Pedro ya no se entraba en su experiencia religiosa en lo ceremonial, ¿por qué pedir a los gentiles que basen su experiencia religiosa en lo ceremonial? Diciendo ya que lo ceremonial ya pasó. Actualmente ahora es Cristo el centro de todo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es por un hombre, no es por un apellido, no es por una herencia, no es por una raza, no es por la descendencia, no es por una iglesia, no es por lo que yo logre hacer con los méritos de mi vida. Es por la gracia de Cristo, es por un presente del Señor, es por su sacrificio, por su amor, por su entrega, por su compromiso con nosotros, por su amor, por su entrega, repito, por su compromiso, por su amor hacia nosotros, que Él nos ofrece la salvación y la vida eterna. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios. La ley no me salva, es Dios el que me salva. Por lo tanto, yo vivo para Dios, solo que cuando vivo para Dios, termino respetando su palabra, su mensaje, la voluntad y la ley de Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Leámoslo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo va a explicar el papel de la ley para mostrarnos, para guiarnos, para mostrarme vida del pecado, para llevarme a Cristo, que resuelva mi problema del pecado. Pero Pablo tiene claro, no es por mi obediencia, no es por mis méritos, no es por mi sabiduría, ni tampoco por mi inteligencia, por mis obras, sino que es un regalo, es un presente que Dios me da a través de Cristo. Es por su sacrificio, es por su vida. Por eso yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso, por todo esto, en este momento yo te quiero invitar para que puedas vivir en Cristo como Pablo, que ya no vivamos más nosotros, nuestros deseos, nuestra manera equivocada de ver la vida. Que Cristo pueda reinar y que Cristo pueda ser soberano en nuestra vida. Que no solo produzca la paz y perdón, sino también produzca fortaleza y capacitación para una vida obediente de su mano, en armonía con su palabra y con su voluntad. Oramos. Buen Dios y Padre eterno, te queremos dar gracias porque tú nos has permitido estudiar tu palabra. Queremos ser hijos tuyos obedientes. Entendemos que la salvación es un regalo que tú nos das. Ya no es por obras. Ya no es porque tenemos que cumplir por una ley ceremonial de sacrificios, de lo que yo pueda hacer. Ahora es simplemente creyendo y aceptando a Cristo en nuestro corazón. Entra en nuestras vidas. Llénanos completamente de ti. Perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Justifícanos por la fe. Danos la gracia inmerecida, la salvación. Agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? Para terminar, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios, primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Esta está dividida en dos grandes secciones: Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios para el hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo con Jesucristo. Jesucristo es el personaje principal de la Biblia, el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerado también el manual de nuestra fábrica de salvación. Le invito a que pueda tener un ejemplar en su casa, pero no ahí en la mesita, sino en sus manos, leyéndola cada día. Te invitamos a que puedas congregarte en nuestra congregación, en nuestra iglesia ubicada en Calle Mata, atrás de los Hermógenes. Que el Señor les bendiga. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y
sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a decir, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable